Un saludo, como siempre, un gusto saludarles. Mi nombre es Elías González. Bienvenidas, bienvenidos aquí al blog Amanecer, donde estamos ya finalizando este curso en torno a la experiencia de la noche oscura de Teresa de Calcuta, siguiendo el libro Vence mi luz, editorial Planeta, muy recomendable, unas cartas maravillosas que realmente profundizan en la experiencia de Teresa, pero que al mismo tiempo esta experiencia de Teresa y es de alguna manera parte del mensaje de todo este curso, es un regalo, un verdadero regalo para todas y todos quienes queremos seguir profundizando en la experiencia de Dios. Experiencia que han tenido las y los místicos y que vamos profundizando también aquí junto con Daniel Olmos y yo mismo, Elías González, en el libro Hemos visto a Dios, Historia de la Mística Cristiana, donde ustedes pueden explorar figuras como Teresa de Calcuta, pero también toda una serie de místicas y de místicos cristianos. Bien, con este video terminamos pues este curso de la Noche Oscura de Teresa de Calcuta. Ha sido un gusto caminar todo este proceso y vamos a revisar el capítulo 13 y algunos aspectos de las conclusiones. Les dejo por aquí la liga para que ustedes puedan acceder a todos los videos anteriores de este curso y no olviden también suscribirse al canal porque pueden ustedes acceder a toda una serie también de cursos y videos sobre mística de distintas tradiciones. Vamos entonces a compartir pantalla. Capítulo 13, Irradiando a Cristo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Nos dice en este pasaje Teresa de Calcuta, recuperando claramente la parte del Evangelio. Y entonces ella escribe, ¿no? En el texto, en el libro aparece un escrito muy bello, ¿no? De Teresa de Calcuta, en donde, claro, ¿no? Hay algunas partes pues, muy teológicas, como tú eres Dios de Dios, engendrado, no creado, ¿no? Cuestiones que son de alguna manera sacadas del credo o cosas por el estilo, pero luego aparece una serie de, de aspectos como muy propios del carisma de Teresa de Calcuta, que son profundamente cristianos, pero que ella lo manifiesta de manera muy bella, ¿no? Ante la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Teresa va respondiendo, Jesús es el hambriento para ser alimentado. Jesús es el sediento para ser saciado. Jesús es el desnudo para ser vestido. Jesús es el que no tiene hogar para ser recogido. Jesús es el enfermo para ser curado. Jesús es el que está solo para ser amado. Jesús es el rechazado para ser aceptado. Jesús es el leproso para lavar sus heridas. Jesús es el mendigo para darle una sonrisa. Jesús es el borracho para escucharle. Jesús es el retrasado mental para protegerle. Jesús es el pequeño para abrazarle. Jesús es el ciego para guiarle. Jesús es el mudo para hablar por él. Jesús es el tullido para caminar con él. Jesús es el drogadicto para ser su amigo. Jesús es la prostituta para apartarla del peligro y ser su amigo. Jesús es el prisionero para ser visitado. Jesús es el anciano para ser servido. Esto me parece bellísimo y me parece, pues, el más elocuente imposible, ¿no? A la hora de ir comprendiendo la experiencia de Teresa de Calcuta y cómo ella veía muy literalmente a Jesús en escondido en este disfraz que ella, en este agobiante disfraz como ella mencionaba, ¿no? Y ante los distintos rostros de Cristo, ¿no? Que podemos tener y que aquí de alguna manera ponemos pues un ejemplo, vemos que Teresa tiene muy claramente la mirada puesta en aquellas personas que sufren y allí ver a Jesús. Y tenemos un testimonio, ¿no? De un jesuita, Albert Huart, que me parece muy profundo y que me gustaría leerles, que es que ella, porque bueno, de alguna manera este testimonio expresa muy bien toda la experiencia de Teresa y lo que muchas personas alrededor suya iban experimentando. Dice, fue muy probablemente en el retiro previo del capítulo general de 1985. Madre vino a hablar sobre la terrible noche de su alma. No era una fase transitoria, sino que había durado años. Lo que me impactó al instante
fue que añadiera a la descripción de esa dolorosa e interminable noche: Padre, me doy cuenta de que cuando abro la boca para hablar a las hermanas y a la gente sobre Dios y la obra de Dios, les llevo luz, alegría y ánimo. Pero yo no obtengo nada de ello. Dentro de mí todo está oscuro y siento que estoy totalmente apartada de Dios. Estas palabras me sonaron como puro Juan de la Cruz. El constante entre su noche interior y su capacidad para transmitir a Dios de palabra y de obra a otros me permitió hacer todo lo que pude para asegurarle que Dios estaba trabajando poderosamente con ella y para animarla a que aceptara esas tinieblas como parte de su obra. Pero en este tipo de noche, unas pocas palabras bien intencionadas no alivian el dolor, o por lo menos no mucho. Hasta ahí el testimonio de Albert Huart, no sé cómo se pronuncia este jesuita, que de alguna manera a mí me parecieron como una síntesis, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo en este curso, que es toda la experiencia de Noche de Teresa, el efecto que tiene en los demás, ¿no? Que produce paradójicamente alegría y sensación de cercanía con Dios, aunque ella no lo experimente así, pero como ella también de alguna manera está siendo acompañada por otros en la comprensión del mensaje profundo que hay detrás de esta experiencia de la noche. Otro aspecto bellísimo de estas páginas es cuando Teresa de Calcuta pues expresa esto del Evangelio en 5 dedos. A mí me lo hicisteis, ¿no? Que es Mateo 25, que es pues de las, o sea, es una parte fundamental, ¿no? Del Evangelio. Y este a mí me lo hiciste o conmigo lo hiciste, pues se conecta muchísimo con lo que veíamos hace unos momentos, ¿no? El asunto de Jesús es el hambriento para ser saciado, el sediento para no, etcétera. Entonces ahí está este a mí me lo hiciste y es fundamental en toda la experiencia mística de Teresa. Esta frase, ¿no? Que es conocida, es una de las frases conocidas de Teresa, también es una síntesis muy elocuente de toda su experiencia y de su obra, de su mensaje. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Y aquí, en esta suerte también como de oración, descubrimos una propuesta de itinerario espiritual que comienza con el silencio, ¿no? Que tiene que ver con ir al profundo, a la profundidad de nuestra alma, donde el alma, al encuentro con este misterio que nos lleva a una actitud orante, a entrar en esta relación con el Dios del amor. De la oración nace la fe, como esta confianza, como esta entrega de nuestra vida porque hemos experimentado este amor, y de esta fe al amor que hemos experimentado surge nuestro propio amor como respuesta que se traduce o se tiene que materializar en servicio, y el servicio lleva a esta paz personal y también comunitaria. Entonces, aquí en esto podemos nosotros encontrar de alguna manera también el propio itinerario propuesto, presentado y experimentado por Teresa de Calcuta. Ahora, hay una carta, ¿no? Que me parece bellísima, es algo larga, pero que quisiera, pues sí, como leer, pues leérselas, que es una carta que hace Teresa de Calcuta a George Bush y a Saddam Hussein, ¿no? Justamente cuando pues está todo la posibilidad de la guerra contra Irak, ¿no? De Estados Unidos, sus altercados criminales, ¿no? De Bush en contra pues de la humanidad, particularmente de Medio Oriente, una situación que se sigue repitiendo, ¿no? Y por eso me parecía muy elocuente leer estas páginas que podrían ser hoy leídas cambiando los nombres, ¿no? Y en lugar de George Bush, pues el presidente Trump, etcétera, ¿no? En lugar de Saddam Hussein, pues el ayatollah en turno en Irán, ¿no? Hoy, digamos, lo que en el 91 era Estados Unidos-Irak, hoy pues estamos en medio de esta catástrofe de guerra entre Estados Unidos e Irán. Pero, repito, podría ser leída hoy como totalmente contemporánea.
Y fíjense lo que dice, 2 de enero de 1991. Queridos presidente George Bush y presidente Saddam Hussein, cambien los nombres a los actuales. Acudo a ustedes con lágrimas en los ojos y con el amor de Dios en el corazón, para rogarles por los pobres y por los que se convertirán en pobres si la guerra que todos tememos estalla. Les imploro con todo mi corazón que trabajen duro por la paz de Dios y por reconciliarse. Ambos tienen argumentos que presentar y un pueblo que cuidar. Pero primero, por favor, escuchen a aquel que vino al mundo para enseñarnos la paz. Tienen el poder y la fuerza para destruir la presencia y la imagen de Dios a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños. Por favor, escuchen la voluntad de Dios. Dios nos ha creado para ser amados por su amor y no para ser destruidos por nuestro odio. A corto plazo puede haber ganadores y perdedores en esta guerra que todos tememos, pero ello nunca podrá justificar el sufrimiento, el dolor y la pérdida de vidas que provocarán sus armas. Acudo a ustedes en nombre de Dios, del Dios que todos amamos y compartimos, para suplicar por los inocentes, nuestros pobres del mundo, y aquellos que se convertirán en pobres debidos a la guerra. Son ellos los que sufrirán más porque no tienen forma de escapar. Imploro de rodillas por ellos. Ellos sufrirán y nosotros seremos los culpables por no haber hecho todo lo que estaba en nuestro poder para poder protegerles y amarles. Les suplico por los que se quedarán huérfanos, las que se quedarán viudas y los que se quedarán solos, porque sus padres, maridos, hermanos e hijos han sido matados. Les suplico que por favor los salven. Les suplico por los que quedarán inválidos y desfigurados. Son los hijos de Dios. Les suplico por los que se quedarán sin casa, sin comida y sin amor. Por favor, piensen en ellos como si fueran sus hijos. Finalmente, les suplico por los que se perderán lo más valioso que Dios nos puede dar, la vida, que les será arrebatada. Les suplico que salven a nuestros hermanos y hermanas, suyos y nuestros, porque han sido dados a nosotros por Dios para que les amemos y les queramos. No nos corresponde destruir lo que Dios nos ha dado. Por favor, dejen que sus mentes y su voluntad sean la mente y la voluntad de Dios. Tienen el poder de llevar la guerra al mundo o de construir la paz. Por favor, escojan el camino de la paz. Mis hermanas, nuestros pobres y yo estamos rezando tanto por ustedes. El mundo entero reza para que abran sus corazones a Dios con amor. Quizá ganen la guerra, pero ¿cuál será el precio para las personas destrozadas, mutiladas y desaparecidas? Apelo a ustedes, a su amor por Dios y por sus semejantes. En el nombre de Dios y en el nombre de aquellos a los que ustedes harán pobres, no destruyan la vida y la paz. Dejen que triunfen el amor y la paz y que sus nombres sean recordados por el bien que han hecho, la alegría que han repartido y el amor que han compartido. Por favor, recen por mí y por mis hermanas, ya que intentamos amar y servir a los pobres porque pertenecen a Dios y son amados a sus ojos, así como nosotras y nuestros pobres estamos rezando por ustedes. Rezamos para que amen y alimenten lo que Dios tan amorosamente ha encomendado a su cuidado. Que Dios les bendiga ahora y siempre. Bien, para mí que creo que incluso lo voy a hacer como video aparte, esta carta es potentísima, ¿no? Potentísima y como les digo, de una actualidad descabellada, ¿no? Tristemente descabellada. La mayor dificultad de sus constantes tinieblas interiores de la Madre Teresa era su insaciable sed de Dios. Ella continuaba insaciablemente deseando a Dios. Había descubierto su significado y había aprendido a vivir en paz con ellas, pero aún así no podía satisfacer su sed hacia aquel que mi corazón y mi alma desean poseer. Ni el crecimiento de su congregación, ni el éxito de su misión, ni los elogios del mundo podían aplacar esta sed de Dios. Y nos dicen, ¿no? El compilador de las cartas, que según todas las evidencias existentes, Teresa llegó hasta el final de su vida en esta fe oscura, en una entrega total hasta su muerte, ofreciendo hasta el final este oculto y maravilloso don. Y nos dice Teresa, el amor verdadero es entrega. Cuanto más amamos, más nos entregamos. Si verdaderamente amamos a las almas, debemos estar dispuestas a ocupar su lugar, a tomar sobre nosotras sus pecados y a afrontar la ira de Dios.
Solo así nos convertimos en instrumentos suyos y hacemos de ellas nuestro fin. Y esta última frase, este último parrafito, es una síntesis de la experiencia cristiana, ¿no? Es acercarnos a Jesús, quien toma también nuestros sufrimientos y los transmuta, porque quien carga mi cruz, que es una carga ligera, es suave. Entregándole todo lo que estamos viviendo, experimentando, podemos vivir esta transmutación que nos ofrece Jesús. Y después también nosotras y nosotros estamos llamados a ser Cristos para otras personas en este mismo esquema. Como todos hemos experimentado a veces, acompañar a una persona que está sufriendo algo y algo de este sufrimiento es como si de pronto lo jaláramos hacia nosotras, hacia nosotros, también lo padecemos de alguna manera, se transmuta y la otra persona queda más ligera, queda más alegre, queda aliviada. Y así es como funciona también este mecanismo del amor de entrega. Tenemos que saciar la sed de un Dios infinito que muere de amor, porque este saciar la sed de Dios es el resumen de toda la vocación de Teresa de Calcuta y de las misioneras de la caridad. Y llegamos así a las conclusiones que nos presenta el libro, que nos presentan a una Teresa como una mujer locamente enamorada de Dios y todavía más, que era y entendía y era consciente de que Dios estaba locamente enamorada de ella. Y lo veíamos desde un principio, esta conciencia de Teresa de el amor extremo que tiene Dios y diciéndole, si supieran cuánto nos ama Dios, si supieran cuánto nos ama, viviríamos de otra manera. Estaba llamada a participar de un modo particular en el misterio de la cruz, a ser una con Cristo en su pasión y una con los pobres a los que servía. A través de esta participación fue llevada a un profundo conocimiento de lo que era la dolorosa sed que habitaba en el corazón de Jesús por los más pobres de los pobres, ¿no? Y esta es como la interpretación del por qué y el para qué de la mistaugía de esta noche en Teresa. Pero, y aquí me parece, y lo decía hace un momento también en el video anterior, es importantísimo comprender que no se trata del sufrimiento por el sufrimiento. Y vamos a ver lo que nos dice ya el padre Brian como intérprete de toda esta experiencia. No fue el sufrimiento que ella soportó la que la hizo santa, importante, sino el amor con el que vivió su vida a través de todo ese sufrimiento. Sabía que todos pueden, con la gracia de Dios y la propia determinación, alcanzar la santidad, no a pesar del misterio del sufrimiento que acompaña a toda vida humana, sino a través de él. Entonces, ahí está el medio del asunto. No es el sufrimiento el que santifica, es el amor que podemos encontrar en medio de este misterio del sufrimiento que es parte de la condición humana y que va a estar sí o sí, no hay alternativa. Y sin embargo, es en la capacidad de amar en medio de ese sufrimiento lo que santifica. Entonces, no es la búsqueda del sufrimiento. Esto es importante. O sea, Teresa no está llamando a que la gente sufra, a que busque sufrir, sino que en medio del sufrimiento ya dado, por condiciones ajenas a la persona, por las injusticias sociales, por enfermedades, es decir, el sufrimiento que es parte de esta nuestra condición y que es parte del misterio, que es parte del misterio del mal, el mysterium iniquitatis, dado ese hecho, que no significa que no tengamos ni el derecho ni la obligación de contrarrestar, de combatir, de transformar, sí, pero incluso en esa lucha contra el mal hay sufrimiento. Sufrimiento de fracaso, sufrimiento de no avanzar, sufrimiento de no encontrar salidas o incluso sufrimiento de equivocarnos y de ser productores de mayor sufrimiento para los demás. En todo eso, en esa realidad, si hay amor, podemos encontrar este camino de santificación. Repito, no por el sufrimiento, sino por el amor en medio de ese sufrimiento. La vida de Madre Teresa nos enseña que podemos alcanzar la santidad a través de medios sencillos, empezando por amar a los no amados, a los despreciados, a las personas más cercanas a nosotros, que están solas en nuestros propios hogares, en nuestras comunidades y barrios. Podemos seguir su ejemplo de amar hasta que duela,
de hacer siempre un poco más de lo que nos sentimos preparados a hacer. Aquí termina. La Madre Teresa de Calcuta va a fallecer en 1997, después también de haber experimentado toda una serie de sufrimientos físicos, muchos de ellos cardíacos, muchos problemas del corazón, se cayó, se lastimó la espalda, en fin, o sea, como todas estas experiencias más de su vida que son muy importantes. En todo este curso rescatamos solamente algunos aspectos biográficos, porque no se trataba de un curso de biografía, sino específicamente de su experiencia de noche y el mensaje, y su experiencia de muerte, ¿no? Que también fue, repito, paulatina, con enfermedades y cosas por el estilo, pues venía de alguna manera en paralelo a toda su experiencia de sequedad interior, pero también de muchísima consolación al ella ya experimentar que el trabajo estaba hecho y se sentía lista de dar el siguiente paso a la unión plena con quien ella tanto deseo tenía de encontrarse en las bodas definitivas. Muy bien, pues fue un gusto caminar con ustedes en este curso sobre la noche oscura de Teresa de Calcuta. Lo tienen completo, lo pueden ver en todos sus episodios. Les recomiendo sobre todo pues leer directamente el libro Vence mi luz, ¿no? Las cartas, para que ustedes puedan acceder directamente pues a todos los testimonios y a la riqueza de las cartas de Teresa. Y bueno, pues ojalá nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus propias reflexiones en este video y en los otros, que se suscriban al canal del blog Amanecer y compartan nuestros materiales. Mi nombre es Elías González y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Bendiciones y buen camino.